hermanos. Hoy nos encontramos nuevamente en esta relación de video predicaciones, pero gracias a Dios que nunca nos va a faltar la palabra de Dios. Siempre vamos a tener la ayuda de Él, siempre nos va a tener apoyados con su palabra, y eso es lo bueno, eso es lo que nos beneficia, porque el que está acercado a la palabra de Dios se le hace familiar. Y ahora nos toca estar por un tiempito, una vez más, estar en esta situación, pero es bueno también. Es bueno porque nos podemos reunir en familia, en nuestras casas, y hacer el comentario, escuchar la palabra y compartir. Y hoy la palabra de Dios nos habla de la gracia de Dios. Y qué importante es saber que la gracia de Dios siempre nos va a tener bajo su cobertura, porque es el amor mismo de Dios. Gracia dice que es un atributo de Dios. Y yo a esta palabra le puse: bástate mi gracia. Es la actitud hacia el hombre, es la generosidad de Dios para el hombre, que aún siendo pecador, que aún siendo rebeldes, nos ama de igual manera, porque nos ama a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se entiende como el favor de Dios. Léalo, búsquelo en Oseas 14:4. Dice allí la palabra: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Nos ama igual, nos ama, aunque nosotros seamos rebeldes, pecadores, siempre el Señor nos está amando. Y en el Nuevo Testamento la gracia se centra en la persona de Jesucristo. Él es la gracia. Es la gracia de Dios por voluntad divina. En Juan 1:14, léalo también. Dice la palabra allí: y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la gracia que el Padre nos da a través de la palabra en el Nuevo Testamento. Las Escrituras afirman que el hombre no puede hacer nada para merecerla. Lea también Romanos 3:24. Les he dado estos versículos para que lo puedan compartir allí en la familia. Nosotros no podemos hacer nada para obtener la gracia de Dios. Nada, porque por más esfuerzo que hagamos, esto solamente es un atributo de Dios. La gracia proviene del Padre, y ser poseedor de ella es un privilegio. Por lo tanto, tenemos que saber administrarla. Tenemos la responsabilidad de administrar la gracia de Dios. No podemos apoderarnos de la gracia como si fuera un objeto, como decir: esta copa es mía, esta agua es mía. No podemos hacer lo mismo con la gracia de Dios. No nos podemos apoderar de ella. Ni tampoco es un derecho de un hijo. Es solamente gracia de Dios. Tenemos la obligación de administrar su gracia. También busquen Hebreos 10:29 y léalo. Y vamos a leer en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Dice allí la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? Que en la debilidad es cuando Él se hace poderoso. Y vamos a definir un poco lo que es la palabra aguijón. En Jueces 3:31 habla de la aguijada, y es una punta de hierro que servía para castigar a los bueyes. Ahí cuando los bueyes se tenían que tirar los arados o tirar diversas cosas pesadas,
tenían que punzarlos con esta aguijada. De allí el proverbio dar coces contra el aguijón, quiere decir dar patadas contra el aguijón, que indica resistencia inútil a una fuerza superior. Los bueyes no podían hacer nada contra el que los manejaba. No podían tirar patadas para dar en contra de la aguijada, que los sometía a que tenían que caminar, a que tenían que trabajar. Y a nosotros nos dice lo mismo, que por más que nos rebelemos, por más que nos enojemos, por más que estemos en situaciones difíciles, no podemos dar patadas con algo que es superior a nosotros. En este caso, Dios. Pablo escuchó esto de la boca del Señor en Hechos 26:14, cuando fue su conversión. Dice, el aguijón y la carne no se sabe con certeza a qué se refiere hablando de Pablo. Algunos dicen que era malaria, otros dicen que era epilepsia, otros dicen que era a causa de la vista, que era una ceguera que avanzaba. Sea lo que fuere, era un problema de salud crónico que él tenía y era debilitante. Y esto le impedía trabajar en el ministerio. Pablo se jactaba mucho de las visiones y revelaciones que había recibido del Señor y además se jactaba de que había sido tocado especialmente por el Señor. Lea todo lo que dice el capítulo 12, cómo Pablo casi se jactaba, casi él enseñaba con que él había sido elegido especialmente por el Señor. Por eso el aguijón a la carne, dice que le había pedido 3 veces que lo quitara, pero el Señor se había negado a quitárselo. El aguijón era un impedimento en su ministerio, no lo dejaba trabajar con libertad. Pero esto tenía una razón. Por 3 veces le había pedido que se lo quitara, pero el Señor había dicho no se lo voy a quitar. Pablo era una persona muy autosuficiente. ¿Y cuántos de nosotros somos autosuficientes a veces? Queremos hacer lo que a nosotros nos parece que está bien. Y por más bien que sea, es solamente de nuestra parte. Pero nunca consultamos al Señor si esto es que es bueno para nosotros, si es bueno para el ministerio. Esto lo mantuvo humillado, recordándole su necesidad de depender de Dios. Pablo tuvo que aprender de primera mano. Anoche Rubén hablaba de la fe prestada, hablaba de la fe de primera mano. Y acá nos está hablando la palabra del Señor de tener cara a cara una responsabilidad delante del Señor, de tener una relación personal con el Señor, de no tener una relación que me la hayan contado otra persona, de no conocer a Dios porque otras personas lo han conocido y me han comentado lo que Dios ha hecho en sus vidas, sino que yo misma pueda tener una relación personal con Dios, día a día, íntima, cara a cara con el Señor. En Romanos 3:24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es a través de Cristo Jesús y no hay mérito nuestro en eso. Desde los tiempos del Génesis es que el hombre está sujeto al pecado. Siempre ha estado sujeto al pecado. La palabra redención significa en el diccionario rescatar o sacar de la esclavitud, dejar libre, pagar para dejar en libertad. En su obra, Dios pagó el precio completo de la redención del género humano por medio de su sangre. Toda la sangre que Jesús derramó en la cruz, todo su sacrificio, todo lo que Él hizo, fue el pago que el Señor pagó por cada uno de nosotros. No le faltó nada, no se dejó ni una monedita. Todo lo hizo por nosotros. Él pagó el rescate por cada uno de nosotros. No importa quiénes somos, no importa lo que hayamos hecho. Y Dios lo hizo a través de su Hijo. Él tomó nuestro lugar
y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él lo hizo todo. Todos los azotes, todo el castigo, la muerte en la cruz, todo lo que Él padeció, lo hizo únicamente para que nosotros hoy pudiéramos ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ser comprados con el precio de su sangre. Justificados significa declarados no culpables. Fíjese lo que dice esta palabra, que hemos sido justificados. Dice allí en lo que leí recién en Romanos 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados quiere decir que hemos sido declarados no culpables, como si nunca hubiéramos sido acusados, legalmente, como si nunca hubiéramos cometido un delito, como si nunca hubiéramos tenido un pecado. Bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia. Dependencia de Dios, de su generosidad. Pablo debía depender de Dios para su ministerio, no de sus habilidades, no de su conocimiento. Y así nos pasa a nosotros. No tenemos que depender de nuestros conocimientos, ni de nuestros dones, ni de nuestras habilidades, sino que nuestro ministerio o todo lo que hagamos tiene que ser dependencia del Señor. No le quitó su aflicción física. Y a veces nosotros decimos, cuando yo esté sano le voy a servir al Señor. Cuando Dios me sane de mi enfermedad o me sane de lo que tenga, le voy a servir al Señor. Y eso no está bien. Porque nosotros tenemos que servirle tal cual venimos al camino. Así nos cueste mucho, nos cueste todo. Fíjese que a Jesús no le costó una partecita de su vida. A Jesús le costó todo. Y a nosotros a veces nos duele la cabeza o tenemos un problema, una circunstancia inesperada y enseguida ya no queremos seguir. Jesús siguió hasta el Calvario con la cruz a cuestas. Le prometió demostrar su poder en Él. Cuando conocemos nuestras debilidades, no nos sentiremos tan orgullosos. A veces nos sentimos poderosos porque a veces hay gente joven que cree que porque su juventud puede hacerlo todo, pero no es así. O a veces somos mayores y creemos que tenemos todo el conocimiento y tampoco es así. Porque Dios se perfecciona cuando más débiles somos. Dios muestra su poder en gente que es débil, pero no quiere que seamos pasivos ni que seamos ineptos. Dios quiere movimiento, Dios quiere que nos capacitemos, que nos preparemos, que le conozcamos más a Él a través de su palabra y a través de nuestra relación. Dios hace su obra perfecta, cuando en nuestra debilidad le cedemos toda autoridad. ¿Le cederemos alguna vez toda la autoridad sobre nuestra vida? ¿O solamente en alguna parte? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hace poco lo compartí en la iglesia. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Por mucho tiempo ella me había hecho esa pregunta también. Y sé que muchas personas no saben realmente lo que es hacer la voluntad de Dios. Y es firmarle un documento en blanco para que Dios lo llene a voluntad propia. Que Él tenga la prioridad absoluta en mi vida. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no tiene un aguijón en su carne? ¿Quién puede decir que no tiene un aguijón en su carne? Tal vez una enfermedad, tal vez una pérdida de trabajo, tal vez su carácter, un aguijón en la carne, por la cual tenga que luchar. La pregunta es, ¿para qué? Y no por qué. Cuando vienen las situaciones, las circunstancias,
a nuestra vida, no tenemos que preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Sino que le tenemos que preguntar al Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué es lo que me estás enseñando con esto? ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Debemos saber que nada es por mérito propio. Todo lo que tenemos es por su gracia. Si estamos en el camino del Señor es porque Él nos llamó y es por su gracia. No es porque nosotros hayamos hecho algún mérito para alcanzar esta gracia. El aguijón tiene un propósito. Cuando Dios nos revela de sus maravillas y grandezas, que no me exalte desmedidamente. Porque a veces Dios nos usa de alguna u otra manera y enseguida nos llenamos de orgullo. Y cuidado con eso. Nadie puede exaltarse a sí mismo, sino el Señor. El aguijón tiene también objetivos. En primer lugar, tiene un objetivo negativo. Que no me llene de orgullo, como recién decía. Que no me llene de orgullo, porque no me corresponde. Y también tiene una parte positiva, permanecer humilde, dependiente del Señor. Pero no humilde aquella persona que anda escondida en los rincones para que nadie la vea ni que saluda a nadie. Eso no es humildad. La humildad es mostrarse tal cual uno es. La humildad es no llenarme de orgullo, sino que siempre permanecer humilde y ser dependiente del Señor. Bástate mi gracia, dice el Señor. Dios dice que te alcance mi gracia, que mi gracia te sea suficiente para lo que tengas que hacer. No importa todo lo que hayas pasado, no importa todo lo que tengas que vivir en este momento, bástate mi gracia, dice el Señor. Que mi gracia te sea suficiente. No podemos hacer nada para alcanzarla por nuestros méritos. Yo pensaba, Señor, yo no merezco tu gracia, pero voy a hacer todo para merecérmela, aunque sea una pequeña parte, aunque sea un pellizquito de tu gracia, que yo me la merezca. Pero para eso hay que trabajar todos los días, sin dejar ningún momento, ningún instante. Yo pensaba en Jesús, cuando después de haber sido bautizado por el Juan el Bautista, que salía del agua, y aquella voz que del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Toda la gracia de Dios estaba sobre Jesús. ¿Y qué tal si nosotros lucháramos día a día con todas las cosas que nos pasan, con todas las cosas que nos suceden, por alcanzar aquello de este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia, en la cual me satisface? Que su gracia esté sobre mi vida y que me alcance su gracia y que me sea suficiente su gracia. Que no tenga que gritar a los cielos y pedir, Señor, ayuda, 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 sino llenarme de adoración para Él, llenarme de gratitud para Él. No nos pide una debilidad espiritual. Él no nos quiere débiles espirituales, pero ¿sabe lo que quiere el Señor? Que seamos débiles en nuestra humanidad, para que Él pueda obrar en nosotros. Que todo aquello que la humanidad nos ha dado, todo aquello que tenemos como humanos, lo desplacemos a un costado y le demos lugar a que el Señor haga en nosotros. Que yo deje de ser yo para que pueda ser Él en mi vida. Que yo deje ser yo y Él
empiece a ser Él en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tu gracia nos es suficiente. Que en este tiempo, Señor, de difíciles circunstancias que nos tocan vivir, que nos baste tu gracia, Señor. Que nos alcance tu gracia, que tu gracia sea suficiente. Porque tú diste todo por nosotros. Y a través de Jesucristo es que tú nos amas. Bendito Señor. Bendigo a todas las familias que están escuchando en este momento. Que en cada hogar se levante un altar de agradecimiento, de gratitud para ti. Que seas tú siendo el centro de cada familia. Que cada familia crezca en tu persona, en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento del Señor. Gracias, Padre, te damos en tu nombre.